Es un verdadero honor tener aquí en el estudio a Jaime Zúñiga Burgos, cronista del estado de Querétaro, cronista del municipio del Marqués, gran amigo, gran historiador, y si alguien sabe de Querétaro, pues es Jaime. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo estás, Jaime Zúñiga? Muy bien, Bienvenido. Amelia, qué placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Y más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿eh? Pues ya cuando somos viejos más nos vale ese No, refrán. me refiero a mí. No, a los dos. Me refiero a mí. Toda una vida, ¿toda la Así. vida te gustó la historia o de Fíjate cuándo? que sí, desde la abuela que me empezó a meter las historias y las leyendas Las de Querétaro. leyendas que ahorita comentábamos, Desde ¿qué ahí. cantidad de leyendas tenemos? Sí, tenemos muchas y muy bonitas. Sí, la verdad es que sí, a la gente le gusta, nos gusta saber de Querétaro, y hoy vamos a aprender un poco o un mucho, porque en voz de Jaime Zúñiga Burgos, pues es aprender mucho de la fundación de Querétaro. ¿Cuándo se fundó Querétaro? ¿Quién dice? ¿Quién estuvo ahí? A ver. Mira, la fundación oficial de Querétaro la designa, ahora sí que por su propia voluntad, Fray Isidro Félix Espinosa. Ajá. Cuando se consagra el templo de la congregación, Carlos de Sigüenza y Góngora escribe algo sobre la historia de Querétaro a finales de 1670 y tantos. Y cuando Isidro Félix Espinosa, el sacerdote muy culto, calígrafo, censor del Tribunal del Santo Oficio, etcétera, se da cuenta que había un vacío desde los primeros pobladores que llegaron a Querétaro, Sí. hasta la fundación, la consagración, como le llaman ellos, del templo de la congregación, aquí unos cuantos pasos. Entonces él decide llenar esos vacíos históricos con deducciones lógicas. Empieza a investigar y según las investigaciones dice, bueno, pues es que aquí cabe esta persona, vamos a correr el tiempo para acá. Pero cuando empiezan a ver, había personajes en Querétaro de 116 años, algunos testigos que habían tomado de Nicolás de San Luis Montañés, del propio Diego de Tapia, los empiezan a hacer grandes, longevos, para dieran las poder fechas. cubrir. Y como era la época del teocentrismo, todo era por la voluntad de Dios. Sí. Y qué mejor que el apóstol, el patrono de las Españas, señor Santiago Matamoros, Ajá. el que descabezaba a los moros, el que los liberó, el reino de Aragón y de Castilla, etcétera. Y lo trae aquí, y entonces lo deja plasmado el 25 de julio de 1531, con un combate simulado en el Cerro del Sangremal, para que supuestamente los enemigos, otros grupos, no dijeran que eran cobardes. Se simula un combate sin armas, que decían, antes era a trompadas, así nos decían a nosotros de niños, a trompadas, ahora se dice puñetazos, etcétera. Pero así nos lo enseñaban, que a mordiscos, patadas, trompadas, pero que ya con el paso del tiempo el fragor del combate se había hecho ya cruento, porque ya se habían calentado, ¿no? Ya lo habían tomado en serio. Y entonces, después de mucho tiempo, casi 11 horas de combate, de repente se había oscurecido ya era de noche, cielo, pero se que hizo de noche, sí. Aparecieron las estrellas, Ajá. apareció una cruz refulgente, hubo algunos cielo, rayos, ajá. y en el centro la figura de Santiago Matamoros cabalgando su corcel, su estandarte y su espada. O sea, ¿qué Hollywood ni qué nada? No, eso fue algo que crecimos nosotros, Sí. convencidos, porque la gente que nos lo Claro. comentaba estaba convencido de eso. Sí. Pero después llegaron ya los académicos, empezaron ya a manejar como un mito fundacional. Entonces empiezan a sacar cuentas y pues no puede ser que esté viva 120 años para que... La cosa fue muy Embone diferente. aquí. La cosa fue muy diferente. Pero nadie sabe cómo fue, ¿no? ¿O Se sí tenemos? tiene más o menos algunos documentos, por ejemplo, Hernando de Vargas, deja en claro que en 1521 llega Conín al pueblo, lo que iba a ser el pueblo de La Cañada. ¿Y a qué viene este personaje? Él era posteca, él era comerciante, conocía las cuevas, conocía a los pobladores, a los indómitos chichimecas, y venía en busca de seguridad porque estaba la conquista, estaba cayendo ya la Gran Tenochtitlán, 1521. Él desde 1519 se empieza a movilizar y trae a sus familiares aquí a Querétaro. Los trae en esa parte. Su hijo Diego de Tapia, en una entrevista que concede en 1582, ahí dice cómo cubría su cuerpo con
con pieles de animales que cazaban, cómo vivían en cuevas y cómo estuvieron escondidos buscando seguridad. 1521, lo que después fue San Pedro de la Cañada. Y de ahí, Conin ya parte, después de 10 años... 1522 es lo que te decía, 10 años después. 10 años después ya había hablado, ya dominaba el castellano, ya sabía escribir, ya se había casado con doña Beatriz y llega a Querétaro ya, pero 10 años después. Nada de que la leyenda que llegan los españoles y al día siguiente ya convenció a sus hermanos de que se dejasen bautizar. De un día para otro. De un día para otro y ya dominaba la lengua. Pues eso no se ve ni en mejores academias de inglés, ¿verdad? No, yo después de 8 años todavía no puedo con el idioma, imagínate, fue un diablo español. Fue un periodo de transición, fueron 10 años de transición y es lo más creíble. ¿Y sí lo convencieron? Lo convencieron, incluso él tuvo el grado de capitán. Capitán, fue gobernador del pueblo de indios de Querétaro. Porque ese pueblo de indios de Querétaro sobrevivió hasta que los españoles, ya peninsulares y algunos criollos, empezaron a presionar para pagarle a la corona el reconocimiento que se logró después de pagar 3,000 y tantos pesos oro de la muy noble y leal ciudad de Santiago de Querétaro. Con ese título ya había un ayuntamiento español, lógicamente, y eran marginados los indios. Recuerda que la leyenda del Faldón es por ese conflicto entre españoles e indios, porque un indio pues, era el que presidía el ayuntamiento. Y no les parecía. Y no les parecía, entonces ahí, como un español privilegiado, iba a estar atrás de esta persona, cabeza, le da el jalón al Faldón, y es cuando le desprende y viene la leyenda del Faldón. Cuando el señor de Cázares lo destierran a la otra banda, al otro lado del río. Los de la otra banda. Los de la otra banda. Y construye lo que es la Casa del Faldón. Entonces todo esto, nuestro Querétaro, afortunadamente, Amelia, tenemos tanta riqueza, tanta leyenda, tantas tradiciones, anécdotas. Ha sido un proceso evolutivo que pues vivimos en una situación de privilegio aquí en Querétaro. Seguimos siendo privilegiados. Seguimos siendo privilegiados en muchos aspectos. Y siempre fuimos, ¿no? Sí, mira, a nuestra edad, a la gente de nuestra edad, que si me remonto ya a mediados del siglo pasado, que pues tenemos ya algunos añitos ahí, hemos visto, nuestra generación ha visto el cambio de aquella ciudad, porque fue ciudad, pueblo nada más al principio, pueblo de indios, ya éramos ciudad, muy noble y leal ciudad de Santiago de Querétaro. La tercera ciudad en importancia del Reino de la Nueva España. Pues ya con eso ya sabemos que éramos importantes los queretanos. Entonces ver que Querétaro empezaba en La Cruz, en el convento de La Cruz, después Carretas eran Milpas, terminaba en Ezequiel Montes, porque después de Ezequiel Montes había unas cuantas casas, núcleos de indios como San Antoñito, Santana, muchas milpas todavía en los años 70, en esa parte. El río por un lado, la otra banda con sus barrios, y del otro lado la carretera a México, la Panamericana, la lejana Alameda. Ese era Querétaro. Ese era nuestro Querétaro. 1970. Hasta 1980 y tantos. ¿Todavía? En los 80 todavía Querétaro, a pesar de la industrialización, a pesar de los intentos que se iniciaron con Agapito Pozo, con González de Cosío, que fueron poco a poco enrolando a Querétaro en la modernidad. Pero aquí salías y si tenías un enemigo te lo ibas a encontrar. Si tenías amigos, enemigos, un deudor, lo encontrabas. Yo llegué en 86 y eran 400,000 habitantes. Y eran muchos. Y eran muchos, sí, ¿no? Y llegamos a invadir y no nos veíamos bien. Durante años, Amelia, en la Cuesta China, había un letrero que decía Querétaro, bienvenidos Querétaro, 30,000 habitantes. Y luego le cambiaron 60,000 habitantes. Y así en la Cuesta China estuvo 20, 30 años. Y Querétaro era una ciudad tranquila, ¿no? Se desbordó en muy pocos años. Del 85 para 70. acá. Sí, menos. Ahora una ciudad cosmopolita, que los queretanos nos perdemos, ya nos extraviamos aquí en tanta colonia. Si nos preguntan no sabemos cuál colonia. Es una verdadera locura lo que ha crecido y para mí
lo dije al principio y lo repito, un honor tenerte aquí, nos vas a acompañar cada 15 días, pero ahorita vas corriendo porque vas a recoger el libro número, ¿cuánto dijiste? El 48. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo escribes 48 libros? 48 libros de lo que platicaba la abuela. Ahí se inicia todo, sí. De las leyendas. Había 3 leyendas: Don Bartolo, el túnel de Maximiliano y la carambada. Y te los repetía 200,000 veces. Y me lo repetía y me decía, pero fíjate bien, hijo, porque después van a decir otras cosas o ya dicen otras cosas. Pero estas son las... Esta es la leyenda original. Y sí, eran muy simples las leyendas. ¿Nos las platicas en 15 días? Las platico con mucho gusto, Amelia. Jaime Zúñiga Burgos, un gusto, de verdad un gusto, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación, que es tu casa. Un placer estar contigo y mi reconocimiento por tu gran labor que has hecho a través de muchos años, Amelia. Muchísimas gracias. Gracias. Vámonos con Ara, tiene más para ustedes.